hay en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, ¿no? Hay esto de lo que va a pasar a futuro, pues, ¿no? Y entonces se ven cosas como, por ejemplo, que ya se viene esto del fin del mundo, que ya se viene muchas cosas que se ha escuchado y realmente yo veo eso y está pasando todo lo que dice en Apocalipsis. Todo lo que dice en Apocalipsis está pasando y es algo increíble. Yo digo, o sea, entonces digo, eso prácticamente, no sé qué significa Apocalipsis en hebreo, no sé. La cuestión es de que veo que está pasando y es como que, qué increíble, o sea, debe ser parte de Dios ese apocalipsis, ¿no? Porque por algo nos está diciendo qué debemos hacer y qué no. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Podrías darme un ejemplo? Por ejemplo, verás, en Apocalipsis está más o menos asomando creo que es en Estados Unidos, asomó recién un animal con alas, con una cabeza de tigre y no sé qué, no sé cuánto, que también está eso, creo en Romanos, creo que está en Romanos, o no me acuerdo en qué está, pero Eso está en Daniel. está hablando justamente de eso mismo, sí. Y muchas cosas Eso no más. está en Apocalipsis, eso está en Daniel. Y Daniel no es un texto cristiano, es un texto hebreo. Ah, ya, 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 bueno, entonces, explícame acerca de esto del Apocalipsis, del libro de esto, o sea, ¿qué opinas tú del No, libro de Apocalipsis? es- no te voy a responder, pero quiero que me des ejemplos porque me dijiste que lo que dice en Apocalipsis se está cumpliendo. Y el ejemplo que me diste no está en Apocalipsis, está en Daniel. Por eso ¿Podrías ya, pero darme otro mm, ejemplo? otro ejemplo más acerca de las guerras que están pasando y todo, o sea, todo Por esto está ejemplo, pasando en sí. espérate, Ahora justamente en Apocalipsis también está, perdón que te corte, en Apocalipsis también está esto de que se viene las vacunas, digo, esto del 666 y todas esas cosas. No sé si has escuchado, le que debes escuchar también eso, ¿no? Entonces ya estamos cerca, realmente ya está entrando el chivo y todas esas cosas. Y es como que yo ok, digo, ah, el, las guerras, siempre han habido guerras, siempre. Toda la historia han habido guerras, no es algo nuevo. De hecho, hubo peores guerras hace como 100 años, como unos ya, 80 años fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que eso sí fueron guerras de verdad, y ya pasó, y nunca fue un apocalipsis. La vacuna no se menciona en el apocalipsis, y si te refieres al 666, es un... hay quienes explicaron que se refiere a Nerón. Nerón era el César de uno de los reyes romanos, pues eso, él ya se murió como hace unos 2000 años. Eh, y creo que tratar de decir que el 666 es la vacuna me parece bastante forzado, o no veo la relación alguna que tiene que ver el 666, que como está escrito, este es el número de la bestia y el número de la bestia es 666, así es el versículo de Apocalipsis. No, no entiendo cómo eso tiene que ver con la vacuna, eh, y por eso te pido que me des un ejemplo de cómo algo que ya está escrito en el Apocalipsis se esté cumpliendo y no sea algo como, por ejemplo, dice, van a haber terremotos, pero siempre han habido bueno, eso terremotos. ya, lógico que siempre ha habido, ¿no? Ahora hay otra Sí, también, pero si entramos, por ejemplo, a Google, entramos a Google, vemos y observamos muchas personas que se han muerto y siempre han estado viendo el cielo, el infierno y se ve, o sea, o sea, no es que yo sea tan, o sea, que me crea todo lo que dice en el internet, ¿no? Pero como noto así, o sea, que todos coinciden con lo mismo, que se han ido al cielo, que han escuchado esto y el otro, que esto del pero infierno, y boom, se han eso levantado y siempre ha cosas así. pasado. Es que, de hecho, hay un relato en el Evangelio que es así. eh, Son cosas que siempre han pasado. No, o sea, no, si me estoy haciendo entender, Sí, sí, o sea, como, sí, o sea, a lo que ahora sí te voy a decir el punto con todo esto, porque la pregunta concreta es que sobre el Apocalipsis es un libro opuesto a los profetas de Israel. Por ejemplo, el Apocalipsis básicamente en el capítulo 3 dice que va a haber un genocidio total, que va a haber literal destrucción y unos 298 kilómetros cuadrados de sangre, no, unos 200 kilómetros cúbicos incluso de sangre, eh, o sea, destrucción total. ¿Qué dijeron los profetas de Israel? El texto original. Dijeron lo opuesto. Dijeron, va a haber paz en el mundo, va a haber armonías, nadie se va a matar. De hecho, hace un rato yo estaba hablando de que no va a haber más sangre, la gente ni siquiera va a ver sangre, va a haber armonía. El texto del Apocalipsis propone lo opuesto.
los profetas de Israel que dijeron, de Ezequiel del 40 al 43, eh, que va a ser reconstruido el templo de Jerusalén y van a venir las naciones y va a haber armonía para siempre, ¿sí? ¿Qué dice Apocalipsis? No, va a haber paz falsa. Isaías, va a haber paz para siempre, verdadera. Apocalipsis, va a Perdón, haber paz ¿cuál sería falsa. el concepto? ¿Cuál sería entonces el concepto de crear el libro Apocalipsis? Eh, en verdad, las personas creían que el mundo iba a tener un fin, en verdad. Es el punto. Eh, te, o sea, te puedo explicar históricamente. El libro del Apocalipsis se estima que fue creado por personas que salieron de la secta de Qumran, ¿cómo se dice esto? El desierto de Judá, cerca del Mar Muerto, y que los cumbranitas, ellos plantearon textos que son similares a las religiones mistéricas y ahí empezaron a desarrollar un texto apocalíptico, es decir, un texto que plantea un fin del mundo y se pensaba en el siglo I que el fin del mundo era cerca por las guerras que había con Roma, etcétera, y a partir de ahí empiezan a desarrollar el texto del Apocalipsis que rasga más durante el siglo II, pero ¿qué pasa? Que el fin del mundo nunca llegó. El texto del Apocalipsis habla más sobre Nerón, el César Nerón, Nerón César, y cuando vieron que Nerón murió, nunca el mundo no se acabó, no pasó nada, el cristianismo le dio una nueva reinterpretación al texto del Apocalipsis. Fue tanto así que los padres de la iglesia, cuando ellos estaban haciendo el canon cristiano, se debatieron si incorporar el texto del Apocalipsis en el Nuevo Testamento, porque habían posturas que decían que no, porque no pueden incorporar un libro que no se cumplió, porque durante el siglo I y el siglo II, siglo III incluso, ellos decían que era el fin del mundo y el fin del mundo no llegó. Por eso hubo padres de la iglesia que ellos dijeron que no hay que incluir el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es un libro que fracasó y no se cumplió. Pero a medida que se fue avanzando, el cristianismo fue moldeando su interpretación de este texto y por eso fue incorporado en el texto cristiano. Pero es un texto que se opone a lo que dijeron los profetas, es un texto que mantiene a los cristianos a una expectativa de algo que no va a llegar, como un fin del mundo. ¿Por qué? Porque hubo un terremoto, hubo una guerra entre Rusia y Ucrania, como si no hubieran habido ya. En el 2014 hubo una y siempre han habido, de hecho, así fue como se creó Rusia, de hecho. Eh, Hubo una guerra con Rusia, es el fin del mundo, ya tercera guerra mundial, nos vacunaron, sí, como si nunca hubieran habido pandemias. 1919 fue la última pandemia interna mundial, la peste negra hace unos siglos fue todavía peor, ¿no? Entonces como hay una vacuna, entonces fin del mundo, no sé qué. Entonces simplemente son, cualquiera puede interpretar lo que se le da la gana en un texto de ese calibre. Entonces, simplemente es un texto que no hay que tener miedo, no hay que creerlo. eh, Hay que escuchar más bien a la visión que da esperanza de los profetas de Israel, que habla de un mundo de paz, un mundo de alegría, un mundo de bien, no un mundo de destrucción y muerte donde van a masacrar a todos los que no creyeron en el ídolo de Roma. No tiene sentido.